Planetas y Atlántidas. Cultura, literatura y curiosidades para mentes inquietas. Un espacio de Ediciones Atlantis, aquí en Radio Inter. Nuevo programa de Planetas y Atlántidas. Hoy haremos un programa especial, pero que muy especial, con invitados de lujo para hablar del Festival Octubre Negro en Madrid, que verá la luz este próximo 28 de octubre de 2019 en la Asociación de Escritores y Artistas Españoles, situada en la calle Leganito 210 en Callao. Quedan todavía unos meses, pero vamos a ir calentando motores. Hoy en Planetas y Atlántidas contaremos nada menos que con escritores de la talla de Juan Madrid, creador del personaje Tony Romano y guionista de series televisivas como Brigada Central, con José Luis Muñoz, quizá el autor que más premios literarios ha ganado en este país, con José Bacaro, autor del personaje Juan Jover, además de abogado y arquitecto, con Gabriel Montevado, con 25 años de experiencia en servicios de inteligencia, y por supuesto Teresa Abedul, nuestra querida ratoncita de biblioteca, que hoy desempeñará otra labor, esta vez como contertulia. Será un programa que, además de hablar del Festival Octubre Negro en Madrid, donde todos los hoy presentes participarán, Octubre Negro mostrará el lado oculto de la sociedad, los poderes fácticos, económicos y políticos a través de la visión que nos da la novela negra. Comenzamos con Temalunáticos. Temalunáticos. Un lienzo repleto de actualidad e historia. Aquí, en Planetas y Atlántidas. Buenas tardes. Buenas tardes. Juan Madrid. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, José Luis Muñoz. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, José Bacaro. Buenas tardes, José Bacaro Ruiz. Buenas tardes. Buenas tardes, Gabriel Monte. Buenas tardes, un saludo a todos. Y buenas tardes, Teresa Abedul. Hola. Bueno, alrededor de 35 escritores de toda España participarán en la primera edición de Octubre Negro en Madrid 2019 en las mesas redondas que se establecerán desde el 29 de octubre al 1 de noviembre en la Asociación de Escritores y Artistas Españoles. Además de los hoy presentes, Octubre Negro en Madrid tendrá en sus salas otras personalidades del mundo de la cultura, como Luis Alberto de Cuenca, Juan Eslava Galán, Laura Falcó, el Doctor Cabrera y José Manuel Muriel, entre otros. Un festival literario que va a hacer ruido, mucho ruido. Además de las mesas redondas, habrá una gincana literaria, de la que luego nos hablará Teresa Abedul, paseos diurnos y nocturnos por el Madrid de las Letras y música en directo. No se puede pedir más. Y ahora, poco a poco, cada uno de vosotros iréis hablando de vuestro granito de arena en Octubre Negro, al margen, obviamente, de la carrera literaria de cada uno. Bien, vamos a empezar, si os parece, por Juan Madrid, desde el otro lado del hilo telefónico. Juan Madrid es escritor, periodista y guionista de cine y televisión, reconocido por la serie de novelas policíacas protagonizadas por Tony Romano. Ha sido redactor en revistas como Cambio 16 y es considerado como uno de los grandes maestros de la nueva novela negra, por lo que ha sido traducido a nada menos que 16 idiomas. Algunos de sus títulos se han llevado al cine, títulos como Días contados, creo que todos recordamos, una película increíble, y ha escrito varios guiones de televisión como Brigada Central, además de haber marcado huella dentro de la novela negra. Es autor de literatura juvenil y aventuras, relato breve y ensayo, en definitiva, un todoterreno de la literatura. Bien, pregunta para Juan Madrid. El personaje de Tony Romano ha marcado tu carrera. Un tipo curioso, expolicía, exboxeador, detective sin licencia ubicado en el Madrid de la Transición.
yo te pregunto, Juan, ¿qué originó al personaje de Tony Romano y cómo evolucionó a lo largo de los años en novelas como Las apariencias no engañan, Nada que hacer o Regalo de la casa? No, yo el origen de un personaje no lo tengo muy claro, ¿no? Deben ser bastantes factores y luego un imaginario, ¿no? Debemos tener que tenemos todos los escritores, ¿no? Alguien que imaginamos perfectamente y que queremos y que lo hacemos revivir, ¿no? Ahora el personaje es igual pero es diferente, ¿no? Tengo me parece 7 novelas de Tony Romano, sí, que se llama Antonio Carpintero, ¿no? Y lo que hace es contar las historias que a mí me gusta contar, ¿no? Y las historias que tienen que ver con el Madrid desbocado, el Madrid que me tocó vivir de la transición, ¿no? Que fue un Madrid curioso, ¿no? En un país también curioso que es España, ¿no? Donde la transición se planteó de una manera, se solucionó de otra y los resultados que está consiguiendo son bastante siniestros, ¿no? A mi juicio. Pero entonces Tony lo utilizo como un testigo de ese mundo, ¿no? De ese Madrid, y de ese Madrid que también se rompeó la de España, ¿no? Porque lo considero como una totalidad, ¿no? Grande, ¿no? Es mi personaje más importante, probablemente, pero no el único. No el único. Yo le tengo cierto cariño porque empecé a escribir sobre él en Un beso de amigo en 1980, ¿no? La novela la presenté en 1980, pero vamos, está escrita de 1979, ¿no? Me parece. Y entonces ha llovido bastante, casi 40 años lo que llevo, ¿no? Ya. Y bueno, otra pregunta para ti, Juan. En cuanto al guión de la serie televisiva Central, lo escribiste en un local de Travesía del Arenal. Si no me informaron mal en su día. No te informaron mal. No, lo alquilé y estuve pues todo el rato. Había una pizarra muy grande. Eso es. Muy grande, entonces me dediqué a escribir los 14 guiones, lo que fue guionista único. Es decir, que no es como las series ahora, ¿no? Donde hay varios guionistas, ¿no? Para que hacerla más deprisa y tal, ¿no? Fui guionista único y es la serie que más éxito ha tenido en la televisión española, ¿no? Sí. Se vendió a prácticamente todos los países, ¿no? Es raro un país donde no se haya vendido Brigada Central con diferentes nombres, ¿no? Gitano, etcétera, etcétera, ¿no? También me gustó mucho la serie esa, ¿no? De ese gitano policía, que en el fondo lo que trata la serie es de la lucha entre la nueva policía, la que llega en 1982, y la vieja policía franquista, es decir, el viejo entre es precisamente la historia de la transición, ¿no? Que era Imanol Arias, ¿no? El personaje. Imanol Arias era jovencillo, ¿no? Tenía 23 años entonces, ¿no? Fíjate. Y hace de inspector, no de comisario, pero bueno, pues han dicho de todo, ¿no? Es inspector jefe, pero representa la policía joven, la policía nueva, la policía de la transición, ¿no? Que lucha evidentemente con los viejos policías, los viejos métodos también, los viejos métodos policíacos, son los métodos del franquismo, ¿no? Entonces hice eso. Al principio me las prohibieron, pero después lo arregló Pedro Masón de una manera curiosa. Pues bueno, el dato lo conozco porque precisamente Ediciones Atlantis y Neverland Ediciones lo monté, arrancó hace 15 años exactamente en el local donde tú escribiste Brigada Central. Entonces, bueno, pues el casero... Sí, Atlantis. Atlantis, sí. Y ahí empezamos, justo. Y entonces el casero me comentaba precisamente lo que acabas de decir, que tenías ahí una pizarra enorme. Sí, decía, tenía todo lleno de nombres de personajes con flechas de un sitio para otro, tal. Sí, cosas, casualidades de la vida. Qué bonito, Sí, es muy bonito, la verdad. Así que, bueno, y bueno, una pregunta para todos. Yo creo que deberíamos empezar por ahí. Primeramente, definir qué es la novela negra. Esta es una pregunta para los cuatro. Para José Luis Muñoz, Juan Madrid, Gabriel Monte, José Bacaro. Quien quiera puede empezar.
Sí, la novela negra viene a responder a una necesidad que en cada momento de la historia la sociedad tiene de encontrar un género literario que personifique las inquietudes y la situación y las nuevas incorporaciones éticas, filosóficas, de conceptualización que se tienen. Entonces, la novela negra es lo que responde a esa necesidad. La novela negra es, por antonomasia, la propia de la época que nos está tocando vivir. Es una novela, como su nombre indica, oscura, porque es oscura la propia sociedad que nos envuelve, pero que pretende darle al lector la lectura de aquello que le interesa, de aquello que ve, de aquello que se mueve, de aquello que en definitiva le rodea. Es por antonomasia, insisto, lo mismo que en su momento jugó la novela romántica en otros tiempos, la novela histórica, incluso la ciencia ficción, cuando el viaje a la luna, etcétera. Es un reflejo de la propia sociedad. Juan, ¿qué es para ti la novela negra? Mira, yo creo que lo más fundamental es un término francés, ¿no? El roman noir, ¿no? Es un término francés que se utiliza también en España, pero en el resto de los países se llama de otra manera, se llama novela policíaca, no hay diferencia. Yo sí veo diferencia entre la novela negra y la novela policíaca, ¿no? Sí. Yo lo que creo que eso fundamentalmente es una radiografía de la sociedad actual. Y proviene originariamente de la novela de policíaca del siglo XIX, cuando se funda la policía. Pero la nueva, traducida en francés, pero que tiene la raíz en Estados Unidos en los años 30, es la aparición del gángster en la vida social, ¿no? El bandido como forma parte de la sociedad con nombre y apellido. Y es un momento histórico de vacío absoluto, de lucha por un poder despiadado y de miseria y de explotación, ¿no? Entonces, para nosotros, europeos y sobre todo españoles en este caso, nosotros no tenemos un imaginario de ese tipo, ¿no? Como que tienen los americanos, otro imaginario, ¿no? Pero el nuestro es intentar poner de manifiesto la oscuridad tenebrosa de la sociedad en que vivimos. Es decir, los servicios de información, los servicios secretos, lo que no se dice, lo que se prohíbe, lo que no se habla. Y es fundamentalmente una vivisección. Cogiéramos un bisturí y abríamos el vientre, ¿no?, de la sociedad, de salir toda la pus y toda la porquería, ¿no? Esto es la pretensión de lo que se llama novela negra, roman noir. Y José Luis Muñoz, ¿para ti qué es? Bueno, yo coincido bastante con mi colega y amigo Juan, a quien le mando un abrazo desde el Pirineo. Gracias, José Luis. Yo creo que la novela negra, sobre todo, creo que es una novela social. Tiene un aire muy social, yo creo. Eso sí, importantísimo, ¿no? Porque hay que diferenciarla de lo que es la novela policial. Yo, por ejemplo, yo no escribo novela negra, yo escribo novela negra, lo que no hago es escribir novela policial. Y entonces lo que tiene, digamos, la novela negra es que es una novela que es muy social, o sea, que está, digamos, está precisamente indagando, digamos, todos los elementos oscuros de nuestra sociedad. Y por eso yo creo que la novela negra, por lo menos desde mi punto de vista, tiene un sustrato muy crítico. Y Gabriel Montevado. Bueno, yo lo primero que tengo que decir... ¿Has cambiado de gafas, Gabriel? Sí. Qué moderno que eres. Claro, hay que estar al día. Lo primero que tengo que decir es que es un honor para mí compartir espacio con estos maestros de la novela negra. Y efectivamente estoy de acuerdo con todo lo que han dicho. Formalmente la novela negra en teoría, es un subgénero de la novela policíaca. Pero es un subgénero que se ha comido a la novela policíaca. La ha superado. ¿Por qué es esto? Por lo que estaban hablando mis compañeros. Porque es una novela de la realidad cruda y dura, la realidad social. Claro, es una mezcla de novela popular, puro entretenimiento, novela popular no dicho en sentido peyorativo, cuidado, dicho en el sentido de que es la que más se lee y la que más se vende, no en sentido peyorativo. Pero es una unión de la novela popular y la novela culta para abordar temas de actualidad y ver el lado oscuro
de la sociedad, que se empezó a ver, como decía Juan, efectivamente, se empieza a tratar en el siglo XIX y ya es a principios del siglo XX es más evidente, y efectivamente no es igual que la novela policíaca. En la novela policíaca se centra en la investigación y es una novela, digamos, burguesa. La novela negra se centra en los personajes, aunque la trama, por supuesto, es muy importante, como en cualquier novela de intriga, se centra en los personajes, con un estudio muy especial de los personajes. Y es una novela despiadada, crítica, tiene mucha crítica social, es muy especial, no tiene nada que ver con la novela policíaca, no es burguesa, y es cambiante, porque claro, el autor de novela negra, pero probablemente Raymond Chandler, si tuviera que escribir ahora, es muy probable que escribiría como Michael Connelly, porque la sociedad va cambiando. Van cambiando los crímenes, las maneras de matar. Van cambiando las posibilidades que tienen los investigadores. O sea, se van poniendo al día mucho más que cualquier otro género de novela, porque está obligado a ello. Porque aún avanza la sociedad, tienes que avanzar con ella, estar al día. Pero lo que no pierde nunca es su esencia de crítica social, el ver el lado oscuro de la sociedad, sacarlo y ser crítico con ello, crítico con la corrupción, crítico con la política, etcétera, etcétera. Aparte de la trama normal de cualquier novela policíaca, entre comillas, porque no es exactamente novela policíaca. Bueno, ahora vamos con José Luis Muñoz. Con El bosque sin límites cierras una especie de tetralogía alrededor del terrorismo etarra. En esta saga te pregunto cómo retratas el terrorismo de ETA y los GAL, qué significan los GAL en la historia de España y cómo te documentaste cara a elaborar esta tetralogía. Sí, bueno, sí, es una tetralogía y lo que es curioso, por ejemplo, es que la tetralogía empezó con una novela que hablaba de una etarra que estaba viviendo en Caracas, en concreto en la Venezuela de Chávez, que era la caraqueña del Maní. Luego siguió con la historia de un comando Barcelona que está preparando un atentado monstruoso, que es Tu corazón Idoia. Después siguió con Cazadores en la nieve, que es el reencuentro entre un guardia civil torturador y un ex etarra que se reencuentran de forma, digamos, casual en el Valle de Arán. Y por último, El bosque sin límites. El bosque sin límites, digamos que es una cosa curiosa porque es una novela sobre etarras, pero que está todavía, digamos, ambientada en el País Vasco, ¿no? Tanto en el País Vasco español como en Iparralde, ¿no? Que esa es la parte del País Vasco francés, ¿no? Que por cierto inaugura la colección Set de Mal dentro de Ediciones Atlantis, sí. Exactamente. Y entonces me apetecía mucho escribir esta novela, pues también como una especie también, bueno, como una denuncia, pero claro, una denuncia, digamos, ambivalente, ¿no? Porque yo fui muy crítico, digamos, sobre todo con la última etapa de ETA, porque claro, también hay que distinguir que no estamos hablando siempre de la misma ETA, ¿no? Porque ETA fue cambiando, ¿no? ETA en un principio, pues, se erigió como una especie de banda armada que sí, que empleaba el terrorismo, pero empleaba el terrorismo, digamos, un poco así, entre comillas, legitimado porque estaba dentro de la dictadura franquista. Entonces también los tipos se jugaban el físico. Bueno, varios de sus miembros fueron pasados por las armas en juicios sumarísimos, pero luego digamos que cuando llegó la democracia, hubo una parte de ETA que fueron los polimilis, que estos digamos se integraron en la lucha política, se disolvieron, se beneficiaron de una amnistía, pero digamos que hubo otra parte que es la ETA militar, que estos eran más militares, que eran menos políticos, que estos siguieron con la lucha, incluso la incrementaron, o sea, incluso digamos cuando España estaba recuperando muy tímidamente las libertades y todavía había
un peligro de involución política, pues precisamente cada vez hacían más atentados, y que yo creo con una estrategia muy suicida, que era el cuanto peor mejor, ¿no? Más que nada, pues eso, para provocar a las fuerzas de seguridad del Estado, para provocar al estamento militar, o sea, asesinaban a muchísimos generales. Finalmente, digamos, empezaron a asesinar políticos, que mi novela precisamente arranca también con el asesinato de un político, el socialista Enrique Casas, y luego ya dieron un salto cualitativo que ellos, con un cinismo espantoso, dijeron que era para socializar el terror, es decir, que cualquiera podía ser víctima de la banda terrorista ETA. Pero también, claro, también por eso digo que la novela también es, digamos, es una crítica también feroz y durísima, digamos, a lo que hizo el Estado, ¿no? El Estado para combatir a ETA, ¿no? Que en tiempos de Felipe González, pues bueno, los servicios secretos y desde el Ministerio del Interior crearon pues los siniestros GAL, ¿no? Que era combatir el terrorismo con terrorismo, y aparte muy chapucero. Los GAL estaban integrados pues por algunos policías, por algunos guardias civiles y por gángsteres, ¿no? Gángsteres de Marsella, ¿no? Y entonces en la novela pues también hay una serie de acciones también de los GAL. Bueno, vamos a ir 2 minutos, solo 2 minutos a publicidad. Aguantadme, Juan y José Luis, al otro lado del hilo telefónico, y a continuación hablaremos sobre García Pavón. 2 minutos. Los lobos y otros relatos, de José Manuel Muriel. Suspense, misterio, fantasía e incluso cierto grado de humor negro conforman los ingredientes de esta antología de relatos donde sus protagonistas, desde humanos a fantasmas del pasado, lobos o íncubos, se unen para sorprendernos al más puro estilo de Edgar Allan Poe, Lovecraft o Stephen King. Los lobos y otros relatos, de José Manuel Muriel. Nos llega un nuevo libro de una imaginería única colmado de conceptos con reminiscencias de la literatura gótica clásica. Los lobos y otros relatos, de José Manuel Muriel. Templo de Emociones es el nuevo libro de la poeta Sol de Diego. Publicado por Sial Pigmalión y con prólogo de Luis Alberto de Cuenca, Templo de Emociones es un libro de poemas fascinante. 107 poemas míticos, con maravillosas ilustraciones a todo color en cada página, que hacen del libro una obra de arte, por la calidad de la poesía contenida en él, que le ha hecho merecedor del premio Gustavo Adolfo Bécquer, y por las reproducciones de los cuadros que acompañan cada texto. Y algo más. Junto al libro se incluye un CD con 40 poemas, con la voz de la autora grabados sobre los mejores temas de música clásica. Templo de Emociones, de Sol de Diego, un poemario de altísima calidad poética y una joya de belleza y diseño. Junto con el CD, una auténtica pieza de colección. Pídalo en Amazon y las mejores librerías. Una serie de extraños sucesos aparentemente inconexos que han provocado varias muertes parecen estar relacionados con un misterioso juego online. En una convención de la ONU dedicada al cambio climático se produce un ataque invisible en el que mueren cientos de políticos. Pero, ¿quién está detrás de todo ello? El juego de Dumas, de Cristina Gumucio Irala. Una novela de suspense con temas de actualidad como son la privacidad y la escasa seguridad que ofrece hoy día Internet. El juego de Dumas, de Cristina Gumucio Irala. Una novela publicada por Ediciones Atlantis, ya a la venta. Planetas y Atlántidas. Aquí, en Radio Inter. Bueno, continuamos con Juan Madrid, con José Luis Muñoz, Gabriel Montevado, José Bacaro y Teresa Bedul. Una pregunta para todos. En el Festival Octubre Negro en Madrid, uno de los temas que trataremos en las mesas redondas es el de García Pavón. Y yo os pregunto, ¿qué opináis de García Pavón? Porque además este año es precisamente el centenario de su nacimiento. ¿Cómo creéis que ha influido en la novela negra actual desde la creación de Plinio
ese jefe de policía local de Tomelloso, apoyado en su sempiterno compañero don Lotario. Cómo ha evolucionado también a lo largo de este siglo el germen de la novela policíaca española, que reflejaba ese costumbrismo, esa crítica social de García Pavón, hasta nuestros tiempos. Historias de Plinio, Una semana de lluvia, Vendimiario de Plinio, por mencionar algunas, dieron lugar a un género nuevo en España. Entonces, bueno, la pregunta en resumen es, ¿qué opináis de García Pavón y cómo ha evolucionado a lo largo de este siglo la novela negra desde él hasta nuestros días? Empezamos por Juan Madrid. Bueno, hola. Hola, ¿sí, Juan? Sí. Bueno, mira, García Pavón lo conocí en el Gijón hace bastante tiempo. Entonces era un hombre muy delgado, muy bien trajeado con un traje perfecto, con una raya perfecto. Tenía un pañuelo. Y era muy curioso porque se dirigía a mí diciéndome, hola Juan Madrid, y yo, soy Pavón. Digo, encantado, soy Pavón. Y me dijo, bueno, te tengo mucha simpatía, pero no puedo evitar decirte que me has copiado de la primera línea a la última. Dice, caramba. Y dije, bueno, qué interesante es eso. Dice, bueno, pero no me tienes rabia. No, ninguna. Dice, bueno, pues nada, vamos a tomarnos una copa, y nos tomamos una copa, ¿no? Y esa es luego tuve relación con la hija que me dio la última novela, me mandó por carta, por paquete, la última novela de García Pavón. Pero bueno, esta fue la única vez que lo conocí y fue muy divertido, ¿no? Muy divertido. Nos tomamos un par de whiskies y ya está, ¿no? Y bueno, y luego lo he comentado mucho, ¿no? Le comenté mucho a García Pavón. A mí me gustaba, es decir, sobre todo las semanas coloradas, ¿no? Era muy costumbrista, pero hubo una ola de novela policíaca en España muy interesante, ¿no? Que luego dieron también a un cine policíaco también en los años 50 y los 60, como autores como Tomás Salvador, etcétera, ¿no? Guarda de presos. Y de esa época eran las primeras novelas que realmente no tenían nada que ver con las nuestras, ¿sabes? En concreto con las mías, ¿no? Que yo se lo dije, pero vamos, me miraba sin hacerme caso, ¿no? Un asunto, ¿no? Probablemente no me había leído. Pero bueno, no pasa nada por eso, ¿no? Pero no tenían absolutamente nada que ver. Yo no era, digamos, los elementos que yo tenía eran más bien, era Hamlet, era Hemingway, sí. No era evidentemente el costumbrismo de García Pavón, no era mío, ¿no? Evidentemente yo tenía entonces casi la mitad de años que tenía él, o quizás menos, ¿no? Ya tenía yo 30 y tantos años, una cosa así, ¿no? Fue en los años 80, ¿no? No sé cuándo murió, pero él estaba mucho en el Gijón. Lo veía por allí hasta que un día se dirigió a mí, pero lo veía por allí sentado así como era costumbre en aquella época, charlando y hablando sin parar, ¿no? Y bueno, y José Luis Muñoz, ¿qué opinas tú de García Pavón? Bueno, mi relación con García Pavón fue, yo no lo conocí como Juan Madrid. Yo lo que pasa es que gané el premio Francisco García Pavón, ¿no? Y entonces fui a Tomelloso, ¿no? Y lo que dice Juan, ¿no? O sea, claro, yo creo que tiene poca relación, poca conexión, digamos, las novelas que hacemos, digamos, los escritores de novela negra de la generación de Juan, de la mía y las posteriores, digamos, con García Pavón, ¿no? Porque García Pavón, digamos, que era un escritor como muy costumbrista, ¿no? Claro, tuvo el mérito de poner, digamos, en el mapa literario de España, pues su Tomelloso natal, ¿no? Y bueno, y que protagonizara, digamos, todas esas novelas que escribió, ¿no? Pues un policía municipal, o sea, porque podía, no sé, haber buscado, pues no sé, pues un guardia civil, ¿no? Porque también había guardias civiles, ¿no? En esas poblaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues escogió, digamos, a un personaje como Plinio. Pero yo, de todas formas, yo creo que, digamos, que hay poca conexión, digamos, entre la novela negra, ¿no? Y entre, digamos, las novelas que escribía García Pavón. José Bácaro. A mi modo de ver, coincidiendo con lo que dicen Juan Madrid y José Luis Muñoz,
fundamentalmente García Pavón fue un escritor posibilista en el momento en que escribió. Escribió con unas tramas muy negras, muy oscuras, muy profundas, muy críticas, como es, por ejemplo, Las Hermanas Coloradas, pero utilizando unos personajes y unos enclaves y unas circunstancias que, digamos, adormecían o, como mínimo, pues enmascaraban en parte esa dureza que tenía el fondo de aquello que él mostraba, ¿no? Las Hermanas Coloradas es de una crudeza tremenda, de una crítica a formas de pensar, pues por parte de la sociedad en su momento, y si él hubiera utilizado el lenguaje que nosotros afortunadamente podemos utilizar o podemos usar en esos momentos, que es crudo, que es real, que es sin ningún tipo de cortapisa ni de censura, pues posiblemente no lo hubieran publicado las novelas. Entonces él recurría a Plinio, recurría a don Lotario, recurría a esa imagen de su mujer y su hija, absolutamente dóciles y absolutamente tradicionales en la relación, digamos, familiar, y nos colaba paralelamente a eso, paralelamente a ese costumbrismo, a esa realidad, digamos, rural, bonachona, divertida, de chiste, de la sociedad rural, nos colaba pues un mensaje de una profundidad absoluta. Seguro que si ahora García Pavón viviera, ojalá, pues escribiría de otra forma distinta. Supongo, y me gustaría pensar, que mantendría esas tramas tan negras y que la forma con que las encubría desaparecería completamente. Y Gabriel. Bueno, cuando vi por primera vez la serie televisiva, antes de leerlo, yo era un niño. Luego he conocido al Pavón escritor. A mí me parece que lleva mucho razón en lo que ha dicho José Bácaro, porque claro, la época no daba para más. O sea, la crítica social en la época, tanto literaria como en los periódicos, se acordarán Juan Madrid y José Luis más que yo. Habría que buscar en las vueltas. Los editoriales de los periódicos te decían las cosas, pero te las decían de una manera que el censor no les pusiera trabas. Los que leíamos los periódicos más aperturistas de aquella época, pues sabíamos entenderlo, pero tenías que estar un poco en el ambiente. Aquí pasa lo mismo con las novelas de Pavón. O sea, es lo que ha dicho José. Él no podía decir abiertamente algunas cosas, entonces a los iniciados sí que comprendían lo que él quería decir. Y evidentemente con lo que he dicho antes de que Chandler no escribiría ahora, seguramente se parecería más a Connelly que a los escritores de su época, pues aquí pasaría lo mismo, efectivamente. Muy de acuerdo con lo que ha dicho José. Seguramente ante la libertad que tendría ahora no escribiría igual. En cuanto a el costumbrismo, es costumbrista y es poco realista. Porque en aquella época, si mal no recuerdo y lo que yo he leído como historiador también, las policías locales tenían pocas competencias en esas cosas. Era más la Guardia Civil la que llevaba esas investigaciones. Lo que pasa es que en una licencia literaria totalmente permitida, pues él creaba al jefe de la policía local como un investigador que en la realidad hubiera tenido pocas opciones, creo yo. Bueno, y tomamos a García Pavón como el germen de la novela negra en España. Y ahora hablamos de la evolución. La evolución, por poner dos ejemplos, pueden ser perfectamente Juan Madrid y José Luis Muñoz. ¿Qué pensáis de la obra de Juan Madrid y de José Luis Muñoz respecto a García Pavón y esta evolución, este cambio temático, de estilo, etcétera? Pregunta difícil, porque los tenéis aquí enfrente, así que no podéis hablar mal de ellos. Bueno, no, la diferencia es radical. La diferencia es radical en la forma y en el fondo, ¿no? En el fondo quizá no tanto, pero en la forma absolutamente. Y es radical y además es importante porque los personajes, el entorno del delito, de la maldad, y ahí me gustaría volver un poco al principio de la conversación, la novela negra se ocupa de la maldad, mientras que la novela policíaca se ocupa del delito, y estos son dos conceptos muy diferentes el uno del otro.
la novela negra abunda en la maldad. Pues bien, la maldad no solamente vive y literariamente se origina en una forma de hacer, en una forma de llevar a cabo los crímenes, etcétera, sino en el entorno allí en donde se produce. Y ahí es donde radicalmente existe la diferencia de esos nuevos maestros que son Juan Madrid y José Luis Muñoz, porque ellos hacen de algo que es aparentemente un entorno que en el caso de García Pavón era un aditamento, una disimulación, si se me permite la palabra, de lo que escondía en profundidad, pues por ejemplo, Las Hermanas Coloradas, que para mí es la novela cumbre de él, en donde profundiza más en la negrura. Ellos, Juan Madrid y José Luis Muñoz, utilizan también ese entorno para manifestar en profundidad la maldad, la crudeza, la dureza de lo que hay detrás de algo que muchas veces en García Pavón queda como una especie de costumbrismo, una especie de lo que pensaba la sociedad en su momento, de una especie de caldo en el cual se movían pues las creencias, la religión, la familia, el matrimonio, etcétera. Ahí es donde Juan Madrid y José Luis Muñoz no perdonan. Ahí van al fondo de la cuestión y penetran hasta la médula en lo que sería la maldad. Gabriel. Bueno, para mí, como escritor de novela de intriga, son dos maestros. Pasa es que, claro, cada escritor tiene sus temas, tiene su estilo. Juan Madrid es un escritor de novela policíaca y novela negra. José Luis varía más en los géneros. Los dos son grandísimos escritores, tengo libros en casa de los dos. Acabo de leer la última novela de José Luis y me ha encantado. Y aborda el tema del terrorismo con primero, bien documentado. Eso es otro tema muy importante en cualquier novela de intriga, porque si no estás bien documentado, si no te has preparado bien la novela puede tener éxito, como le pasó, por ejemplo, al Código Da Vinci, que, por cierto, está muy mal documentada. No se ha visto fuera de micrófono. Sí. No se ha visto en ningún sitio que l'Opus Dei tenga monjes, vamos. Tiene numerarios, supernumerarios y nada, coló como si cualquier cosa. Como es un actor norteamericano, bueno, pues se le permite. Y bueno, más detalles más que no vamos a entrar en ellos, ¿no? Pero que son novelas que, a pesar de todo, han triunfado. Pero para el escritor serio de novela de intriga, y más concretamente de novela policíaca o mejor de novela negra, la documentación y la preparación es esencial. Juan Madrid conocía el ambiente de sus novelas al dedillo, y eso porque crea una atmósfera que se palpa, que él ha vivido aquello, no se la ha inventado, hombre, se ha inventado la parte que correspondía inventar. Pero yo creo que muchos de los personajes, él se ha reflejado en lo que había visto y vivido. Otro los ha creado, porque los escritores todos, no solo los de novela negra, tenemos tres formas de abordar a los personajes. Escribimos sobre nosotros mismos, escribimos de gente que conocemos, o hacemos un ejercicio de alteridad, de otredad, ¿no? Nos metemos, esto no es empatía, es mucho más, es crear el personaje de verdad, documentarte de tal manera que te metas en los zapatos del personaje, pero totalmente. Y claro, hay escritores que si conocen esos ambientes, ahí tienen un caladero de personajes impresionante, que me da a mí la impresión de que Juan Madrid, muchos de los personajes van por ahí, de sus personajes. Y hay otros escritores que necesitan documentarse más, pero los dos son grandes escritores y unos maestros. Y no lo digo porque estén aquí, Bueno, es así, Juan, lo que dice Gabriel. ¿Conoces bien el terreno? Gabriel es infinitamente amable, le agradezco mucho las cosas que ha dicho, ¿no? Un fuerte abrazo, claro. Es excesivamente amable, pero bueno. No creo que sea así, maestro. Bueno, seguimos. Hoy no está Emilio Porta para darme la réplica, hoy está fuera, bueno, le cubro yo, no pasa nada, en otros casos lo haremos al revés. Ahora sigo con José Bacaro. José Bacaro Ruiz es arquitecto y abogado, fue ganador de la primera edición de los premios Atlantis, la Isla de las Letras, es jurado desde hace años y
Es un autor crítico con el poder político y económico, y esto lo refleja en la saga de novelas protagonizadas por su alter ego, Juan Jover. Del mismo modo que antes hablábamos de Tony Romano para Juan Madrid, para José Bacaro es Juan Jover. Bueno, háblanos un poco, José, de este personaje, este detective conseguidor, que es un conseguidor, cómo lo conjugas. Bueno, Juan Jover expresa un poco, manifiesta mis experiencias personales en el mundo del urbanismo durante los años de ejercicio profesional. Yo he visto pasar pues lo que antes se llamaban bocadillos, que eran billetes, montones de billetes de 500 euros envueltos en papel de periódico, entre, digamos, constructores y políticos y funcionarios. Y esa realidad vista por mí, pues la he querido personificar una vez ya he dejado un poco al margen la profesión de arquitecto y de urbanista, en un personaje que es Juan Jover, que ha visto, pues eso, ha visto con toda la crudeza la manipulación económica, la dureza también del delito urbanístico. Pensamos que el delito urbanístico es algo muy cruel y muy tremendo, porque ahorrar zonas verdes, perjudicar la ubicación de la población en un determinado entorno, no hacerlo como correspondería. Eso, cuando se planifica y cuando se aprueba el plan, no se ve, pero después se generan pues poblados absolutamente marginales. Yo he vivido, porque estuve en el Prat de Llobregat, el tema, por ejemplo, de San Cosme, ¿no? Un poblado que después de 3 años de construirlo hubo que derribarlo de arriba abajo, porque lo llamaron ya albergues provisionales en tema del franquismo. Entonces el urbanismo tiene una carga de dureza social y de, digamos, de perjuicio de futuro muy potente, que queda enmascarado por lo que diga yo, por esos planes que se ejecutan en el tiempo y que parece que, bueno, que de momento están bien porque crean trabajo y crean riqueza y que no sé qué, pero que llevan un germen de podredumbre en la sociedad de futuro. Y eso es lo que he querido manifestar en el personaje de Juan Jover, particularmente en una novela que se llama Catalonia Paradís, que es de Cataluña, pero como su nombre indica, de paradís no tiene nada, ¿no? En donde hay una recalificación de terrenos, en donde antes se podían construir, pues, no sé, o se podían criar alcachofas y tomates, después pasan a crecer edificios, pero a través de una manipulación, de una recalificación, de una, digamos, un coste, un trasvase, una mejora para los políticos, pues importante. Juan Jover, en mis novelas, recupera ese pasado, quiere luchar contra él y intenta, pues, oponerse a las injusticias que encuentra en su camino. Bueno, vamos de nuevo 2 minutos, solo 2 minutos a publicidad y continuamos hablando de la novela negra y de Octubre Negro en Madrid. Los lobos y otros relatos, de José Manuel Muriel. Suspense, misterio, fantasía e incluso cierto grado de humor negro conforman los ingredientes de esta antología de relatos donde sus protagonistas, desde humanos a fantasmas del pasado, lobos o íncubos, se unen para sorprendernos al más puro estilo de Edgar Allan Poe, Lovecraft o Stephen King. Los lobos y otros relatos, de José Manuel Muriel. Nos llega un nuevo libro de una imaginería única colmado de conceptos con reminiscencias de la literatura gótica clásica. Los lobos y otros relatos, de José Manuel Muriel. Templo de Emociones es el nuevo libro de la poeta Sol de Diego. Publicado por Sial Pigmalión y con prólogo de Luis Alberto de Cuenca, Templo de Emociones es un libro de poemas fascinante. 107 poemas míticos, con maravillosas ilustraciones a todo color en cada página, que hacen del libro una obra de arte, por la calidad de la poesía contenida en él, que le ha hecho merecedor del premio Gustavo Adolfo Bécquer, y por las reproducciones de los cuadros que acompañan cada texto. Y algo más. Junto al libro se incluye un CD con 40 poemas, con la voz de la autora grabados sobre los mejores temas de música clásica. Templo de Emociones, de Sol de Diego, un poemario de altísima calidad poética y una joya de belleza y diseño. Junto con el CD,
Una auténtica pieza de colección. Pídalo en Amazon y las mejores librerías. Una serie de extraños sucesos aparentemente inconexos que han provocado varias muertes parecen estar relacionados con un misterioso juego online. En una convención de la ONU dedicada al cambio climático se produce un ataque invisible en el que mueren cientos de políticos. Pero, ¿quién está detrás de todo ello? El juego de Dumas, de Cristina Gumucio Irala. Una novela de suspense con temas de actualidad como son la privacidad y la escasa seguridad que ofrece hoy día Internet. El juego de Dumas, de Cristina Gumucio Irala. Una novela publicada por Ediciones Atlantis, ya a la venta. Planetas y Atlántidas. Cultura, literatura y curiosidades para mentes inquietas. Bueno, continuamos con este programa especial sobre la novela negra y el Festival Octubre Negro en Madrid, que verá la luz dentro de unos meses. Teresa Bedul, así a modo de aperitivo, en Octubre Negro en Madrid habrá también una gincana literaria. ¿Cómo se va a desarrollar esta gincana? Pues yo pienso que va a ser muy curiosa, yo creo que va a ser curiosa, ¿no? Intrigante, coincide con el día, con la noche de Halloween. O sea, yo pienso que promete. Va a ser en la Asociación de Escritores y Artistas Españoles, que ya el lugar es emblemático, respira cultura, atrapa, es un sitio magnífico. Y vamos a ser, creo que 3 personajes. Uno va a ser un colaborador habitual, como Antonio Castillo. La otra persona va a ser sorpresa. Y la tercera, si no cambia nada... ¿sabes quién va a ser? La segunda. ¿Quién? Ignacio, ¿quieres decir? Ignacio. Ignacio Martín. Pero Sequero. Ignacio va a tocar el piano, me parece. No solo la armónica, sino el piano también. Eso es. Y luego estás tú. Y luego estoy yo. Y luego estás tú. Entonces va a haber 3 habitaciones de estas que respiran cultura y abolengo. Y vamos a tener a un presunto fiambre y a un presunto que le dice: quítate del medio que molestas. Entonces, los grupos van a ser de 5 personas, pueden ser o bien 5 amigos que quedan esa tarde para quedar con nosotros, o 5 personas que se reúnen allí y les une el azar. Tendrán que ir pasando pruebas, como en toda gincana. Habrá preguntas que ellos nos harán y nosotros o responderemos o no, o igual somos nosotros también los que les hacemos a ellos alguna pregunta, nunca indiscreta, claro. Todo es posible. Sí. Todo es posible. Y bueno, y básicamente... No vamos a contar nada más, que lo importante es que vengan y participen y descubran no solo la asociación, sino la semana o los días del Octubre Negro, que igual no es tan negro porque vamos a hacer alguna risa. Sí, alguna risa haremos, seguro. Seguro que no es tan negro como mi octubre pasado, que fue muy negro. Bueno, seguimos ahora con Gabriel Montevado. En Octubre Negro en Madrid hablarás también sobre el asesinato de Kennedy. En tu libro Nadie mató a Kennedy haces un trabajo exquisito sobre el asesinato de Kennedy. Coméntanos lo más destacado. Y ya vendrás en otro programa para hablar de forma más exhaustiva. Y de todas maneras también Juan Madrid y José Luis Muñoz, en relación a lo que va a comentar Gabriel Montes sobre Kennedy, cuando queráis intervenir podéis hacerlo. Bueno, lo primero que tengo que decir que en realidad yo soy escritor de novela de intriga. Mi primera novela es una novela de intriga, Guardianes del Falso Edén, con estructura de novela negra porque así lo quise. Lo que pasa es que los investigadores son muy especiales, porque el personaje principal es el jefe de un grupo operativo de la inteligencia militar y a partir de ahí pues aparecen más personajes, ¿no? Mi segunda novela parte de uno de los personajes de la primera novela, que es un asesino por contrato, que se llama Willy Beretta. La novela se llama En la boca del león y son 2 novelas de intriga. Mi paso de la novela de intriga
a escribir un libro de investigación sobre el asesinato de Kennedy, parece un poco, ¿no? Un salto un poco... Pero es que, claro, soy historiador también. Soy militar en la reserva, pero también soy historiador. Y ¿Qué temas trata Nadie mató a Kennedy? Nadie mató a Kennedy quiere poner... Mira, pensé en escribir el ensayo a partir de que seguía leyendo en prensa y en internet y en muchos sitios cosas inexactas sobre el asesinato de Kennedy. Esto del banco que alguien pintó de verde y sigue pintado de verde. Y no es así. Bueno, ¿cómo qué cosas pues inexactas? Muchas cosas. Bueno, La imposibilidad de la bala mágica. La famosa bala mágica. Bueno, pues si haces un estudio concienzudo, científico, bueno, a lo mejor no es tan imposible. Aquel tópico de que el señor Oswald era un mal tirador. Bueno, pues si te vas a la cartilla del señor Oswald, a la cartilla que tiene de tirador de los marines, te das cuenta de que está justo por debajo del tirador de precisión. O sea, un buen tirador. Alguien le puso la etiqueta de mal tirador y con ella se quedó. Nadie se ha preocupado de revisar su cartilla de los marines para ver que no era así. Más de este tipo, pues la famosa grabación de Ixtabel, que todo el mundo, aquella grabación de una moto de la policía que recogía como más disparos de los que en teoría se habían hecho, y que recientemente se ha descubierto que el motorista y la radio de esa moto estaba nada menos a más de 7 kilómetros de distancia donde ocurrió el atentado. Yeah. Y que esos ruidos podrían de ser bien el escape de la motocicleta o por cualquier otro. Bien, puedo seguir. Bueno, vamos a pasar un momento a Juan Madrid y José Luis Muñoz, que los tenemos ahí. ¿Qué opináis vosotros de la bala mágica y de todo el tema de Oswald que ha comentado Gabriel Montevado? No, a mí es que se me ha olvidado lo de Kennedy absolutamente, no me acuerdo de nada, ¿no? Pero bueno, que si todos los grandes crímenes, querido decir, ¿no?, de la humanidad, están llenos también de dudas siempre, ¿no? Y de nuevos pasajes, y de nuevas visiones, ¿no? Eso es lo que caracteriza fundamentalmente a los grandes crímenes. Lo de Kennedy, lo que sí está lleno es absolutamente, ¿no?, como se ha puesto en manifiesto en los informes que se ha hecho después, ¿no? Es decir, probablemente quien mató a Kennedy fueron los exiliados cubanos, porque es decir, proviene de la Cuba anticastrista, ¿no? Porque Kennedy pactó con Khrushchev de que no se iba a atacar Cuba, ¿no?, por lo menos mientras en su mandato, y eso sentó como una patada, ¿no? Entonces el asesinato parece, ¿no?, que fue por los cubanos anticastristas, ¿no? Porque el pacto fue ese que hizo Khrushchev con Kennedy, ¿no? Yo recojo las bombas y usted no ataca Cuba, ¿no? Porque claro, lo que había detrás de todo esto es que las potentes bombas estaban también en toda la frontera soviética. Es decir, que los americanos habían llenado todas las fronteras de la Unión Soviética de misiles, ¿no? Y claro, y lo que hicieron los soviéticos fue ponerlo en Cuba, que está a 90 kilómetros de Estados Unidos. Es decir, que eran dos fuerzas que se están igualando, ¿no?, tanto la soviética como la norteamericana, ¿no? Entonces era una pelea que podía traer consigo una guerra nuclear. Y entonces Khrushchev, como muy buen tino, pactó con Kennedy en solitario, ¿no? Es decir, yo no voy a invadir Cuba y usted va a retirar la amenaza a La Habana, eso sin permiso de Fidel, ¿no?, que cayó muy mal a las autoridades cubanas y al propio Fidel. Entonces, claro, eso es un momento para elucubrar todo lo que se quiera sobre ese problema, ¿no?, evidentemente, ¿no?, que se ha hecho y se seguirá haciendo probablemente, ¿no? Será un enigma, ¿no?, como otros tantos, ¿no? Sí. Sí. Y José Luis Muñoz, ¿qué opinas de todo este tema? Bueno, el asesinato de Kennedy, bueno, es un asunto muy fascinante, claramente. Yo sí que me acuerdo mucho cuando
lo asesinaron, ¿no? Y bueno, es un magnicidio pues que tiene... Se va un poco la cobertura, José Luis, no sé si te has movido, a ver. A ver, a lo mejor es que me he movido. ¿Se oye bien ahora? Ahora sí. Ah, perfecto, pues ya no me muevo de aquí entonces. Vale. No, pues digo una cosa, que es que, claro, el asesinato de Kennedy tiene desde luego muchísimos puntos oscuros, ¿no? Uno de las razones por las que la pueden haber matado, como ha apuntado Juan Madrid, es, digamos, los anticastristas cubanos, ¿no? Más que nada porque, por ejemplo, claro, estaban muy enfadados con Kennedy porque les falló en la fallida invasión de Bahía Cochinos, ¿no? que fue un desastre, ¿no? Ellos esperaban más cobertura por parte de Estados Unidos y Estados Unidos no se la dio. Luego también, yo creo que también ahí también en el asesinato también estaba, digamos, metida también la mafia, ¿no? Porque la mafia le había hecho una serie de favores a John Kennedy y resulta que John Kennedy no solamente no se los devolvía, sino que a través de su hermano Robert, que era secretario de Justicia, pues les hacía un poco la vida imposible. Entonces, claro, también, digamos, la mafia también tenía sus razones para liquidarlo. Y luego también otra más es el lobby militar, ¿no? Porque el lobby militar pues le interesaba mucho pues para hacer negocio, evidentemente, porque las guerras sociales hacen de eso, pues para hacer negocio, meterse de lleno en la guerra de Vietnam, y John Kennedy pues no se metía de lleno y tuvo que hacerlo su sucesor Lyndon Johnson, ¿no? El que sí se metió de lleno y luego continuó Richard Nixon, ¿no? Entonces también por ahí también pues podía haber bastantes intereses con liquidar a Kennedy, ¿no? Lo que es realmente curiosísimo, porque yo creo que dijeron que llegaría un año, no sé qué año sería, que se iban a desclasificar todos los papeles sobre el asesinato de Kennedy y sigue sin desclasificarse, o sea... No lo verán nuestros ojos, José Luis. No, olvídate. No lo veremos. Ya. No le conviene a mucha gente. Ya. Pues que lo prometieron. Yo digo, bueno, vamos a esperar. Pues ya veo que no. Bueno, se han desclasificado cosas, pero tonterías, como dice Gabriel, ¿no? Cuando un servicio de inteligencia se le pide información y te la quiere dar, te da 10 folios, 15. Cuando un servicio de inteligencia lo que quiere es marearte y que pierdas el tiempo, te da una cantidad de información folios, que ¿no? te sepulta literalmente, que es lo que han hecho en el caso de Kennedy. Nadie mató a Kennedy, que se llama así precisamente por eso. Es una ironía de que a estas alturas todavía no sabemos con seguridad quién le mató. Lo que hace es analizar todos los puntos de vista que habéis comentado vosotros, tanto la CIA como la mafia, como anticastristas, como la Unión Soviética, etcétera, lo analiza también la figura de Oswald, analiza pruebas criminalísticas, pruebas médicas y llega a conclusiones. Eso es lo que hace el ensayo de Nadie mató a Kennedy. José Bacaro. Sí, y yo distinguiría tres cosas. Una, ¿quién mató físicamente a Kennedy? Que parece bastante indudable que lo mató Oswald. ¿Quién estaba detrás de que Oswald matara a Kennedy? Sería una segunda pregunta que no está contestada. Y tercera, ¿quién tenía ganas de matar a Kennedy? Que ahí caben todas las hipótesis posibles. Entonces, de esas tres incógnitas, lo que el libro de Gabriel a mí me desvela es la primera. Evidentemente, Oswald mató a Kennedy. ¿Quién estaba detrás? ¿Quién lo quería matar? Eso da lugar a todas las hipótesis que queramos. Eso es, la pregunta está en quién era la mano negra. Bueno, pues caballeros, ya termina nuestro tiempo. Octubre Negro en Madrid 2019 va a contar con Luis Alberto de Cuenca, Juan Madrid, José Luis Muñoz, Juan Eslava Galán, Laura Falcó, el doctor Cabrera, la médico forense Carmen Baena Salamanca, también los aquí presentes y muchos más, unos 35 escritores de toda España, donde se van a tratar temas desde cómo se realiza una autopsia, cómo se hace un informe forense. Obviamente vamos a hablar largo y tendido sobre la novela negra, sobre la novela de Juan Madrid, sobre la novela de José Luis Muñoz. Hablaremos de la psicología aplicada a la literatura, tendremos gincana, en fin.
Creo que va a ser algo que pedía a gritos Madrid desde hacía años y que no se había hecho hasta el momento. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre en estos meses. De todas maneras, seguiremos hablando de Octubre Negro en Madrid. Bueno, muchas gracias, Juan Madrid, de verdad. Significa mucho para nosotros que hayas estado en el programa y te veremos en Octubre Negro allí con José Luis Muñoz. Estaréis los dos en una de las mesas. Gracias, Juan. Gracias, José Luis Muñoz. Un abrazo para todos, oye. Bueno, muchísimas gracias a vosotros. Seguiremos hablando. Gracias, Gabriel Monte. Vado. Un honor haber estado aquí. Gracias, José Bacaro. Otro honor. Y gracias, Teresa Bedul. Un placer. Y a Emilio Porta no le doy las gracias porque como no ha venido, se las tendré que dar otro día. Bueno, nos vemos la semana que viene aquí en Planetas y Atlántidas.